Son exactamente las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 horas con 3 minutos. El cordial saludo para ustedes, amigos de Intermedia Ecuador, tribuna abierta en la Alianza Informativa Digital de este día, miércoles 5 de mayo del año 2021. La cordial bienvenida a acompañarnos en esta nueva propuesta informativa. Lourdes, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Miguelito. Como siempre, también ese saludo a todos quienes nos miran a través de esta alianza informativa. Recordarles una vez más las medidas de bioseguridad. No somos canzones, solo hay que recordarles para qué, para justamente en este momento tan crítico que estamos pasando por la pandemia, pues ser parte de esa solución, más no del problema. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de la socióloga Natalia Sierra. Un gusto, Natalia, tenerle en este espacio informativo. Vamos a conversar un tema un poco polémico y un poco difícil, como ha sido la aprobación del aborto por violación aquí en el Ecuador. Buen día, Natalia. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Me van a hacer preguntas o solo yo expongo? Natalia, ¿Sí me como escuchan? dije, es un tema polémico aquí en el Ecuador. Unos aceptan, otros han puesto su punto de vista en las redes sociales. Usted, a su criterio, con el conocimiento que tiene, ¿cuál es su opinión de esta situación y cómo ayuda a esas víctimas que han sido producto de una violación? A ver, primero, sí, es un tema muy complejo porque lo que pasa es que hay varios marcos referenciales ideológicos que se enfrentan, digamos así, ¿no? Que son contradictorios. Y eso le vuelve una decisión muy difícil porque son universos de creencias, por un lado, ¿no es cierto?, que están articuladas mucho al tema religioso y que hay mandatos religiosos ahí de esto de respetar la vida desde la concepción. Y hay otros marcos ideológicos y discursos, ¿no es cierto?, que están más situados en lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, entonces el debate es complejo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo considero, no? Que habría que ubicar a el problema de las víctimas visibles, ¿no es cierto? Que están ahí, que tienen una vida, que tienen una historia, ¿no es cierto? Que son en este caso las mujeres que han sido violadas y que producto de esa agresión pueden quedar embarazadas y están obligadas o a llevar adelante su embarazo si no lo quieren, o a su vez, ¿no es cierto?, a asistir a hacerse un aborto clandestino que pone en riesgo no solo su vida, sino también su libertad, ¿no? En un caso de que sean encontradas. Y esto, según datos y estadísticas, hay muchísimos casos, sobre todo de niñas y adolescentes que sufren esta agresión sexual, ¿no? Y también casos de muerte de estas personas, de estas mujeres que son obligadas a llevar adelante el embarazo. Entonces aquí hay un drama social sea por la exigencia, ya, empezando por la agresión sexual, luego la revictimización si esa mujer queda embarazada y luego otra revictimización más, ¿no es cierto? Si es que está obligada a llevar adelante ese embarazo si no lo quiere. Eso hay que entender, porque lo que dice la Corte Constitucional no es que están obligadas a abortar si es que han quedado embarazadas de una violación, sino que si no quieren llevar adelante ese embarazo producto de una violación, pueden abortar legalmente. O sea, eso hay que entender, porque también hay una tergiversación del mensaje, ¿no es cierto? Que dicen como que la ley les obliga a abortar. No es así, les protege, les da el derecho de que si no quieren, pueden hacerse el aborto. Entonces, digamos, aquí lo que habría que generar es un debate más amplio para entender cómo comprendemos la vida. Yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Donde se pone, digamos, el debate un poco intenso, ¿no? Porque hay sectores que dicen, sí, nosotros también estamos defendiendo la vida de la mujer y dicen de la vida futura, ¿no es cierto? Por eso sería bueno entender qué es la vida, ¿verdad?
porque claro, la vida está desde una semillita de una planta que empieza, ¿no es cierto? Pero no puede eso ubicarse como la definición total de la vida. Natalia, No sé si... Natalia, mire, el pueblo ecuatoriano es conservador en sí. No sé, ¿cuál será el impacto social o sociológico con esta decisión de la Corte Constitucional de despenalizar, en este caso, el aborto en casos de violaciones? Claro, hasta el momento está en ese marco, pero hay otros analistas que ya hablan de que de a poco podría haber una nueva decisión de la Corte más adelante de despenalizar el aborto en general, no solamente en casos de violación. ¿Cómo mira usted cuál es el impacto que estas decisiones de la Corte Constitucional van causando en la sociedad ecuatoriana? Para mí el primer impacto inmediato es que las mujeres que sufran esta violencia tengan la posibilidad de acogerse a un derecho. Para mí ese es el impacto primero. Ahora, obviamente los sectores que están en contra, ¿no es cierto?, van a tener problemas, ¿no es cierto?, y van a generar discursos en contra de esta decisión, ¿no es cierto?, que yo ya he oído, como por ejemplo se está apoyando a los violadores. Eso, desde mi punto de vista, eso es un error. O sea, no es que se está apoyando a los violadores, porque esta ley no dice nada en contra de los procesos judiciales que se tienen que seguir, ¿no es cierto?, por denuncia de violación al agresor, ¿no? Ya, entonces se va a generar una discusión que posiblemente no sea una discusión basada en argumentos, eso me temo yo, o sea, sino que se establezca más que un debate, una especie de intercambio de agresiones, de insultos, ¿no es cierto? O sea, eso temo yo, porque últimamente además estamos viviendo eso, no solo con este tema, sino con otros temas. Es decir, sobre todo las redes sociales se han convertido lamentablemente en un espacio como una especie de cancha de boxeo, ¿no? O sea, boxeo verbal. No hay argumento, no hay debate, no hay respeto a la opinión del otro. Lo que hago es yo, cuando no estoy de acuerdo con la opinión del otro, no ataco a la idea, ¿no es cierto?, al argumento, que sería lo correcto, ataco a la persona. ¿Ya? Y eso lo que hace es generar imposibilidad de establecer marcos de comprensión que vayan ampliando los derechos de la sociedad. Ahora, hay que decir que si el ser humano se hubiese quedado con sus concepciones de hace, no sé, 10.000 años, entonces no hubiese habido humanidad, ¿no es cierto? Porque las comprensiones humanas son comprensiones que tienen que permitirle vivir trechos de su vida, ¿no es cierto? Y en su diversidad, en su diferencia. El aferrarse a comprensiones, no porque sean viejas, sino porque ya no sirvan para generar una vida más grata al ser humano, hay que desecharlas. Es difícil, siempre es difícil cambiar. Lo más difícil es cambiar. Lo que pasa es que el ser humano está obligado a cambiar si es que quiere mantenerse como una especie viva en el sentido de dinámica, ¿no es cierto?, de saludable. No necesariamente, voy a decirlo, las novedades son buenas tampoco. No es que porque aparece una idea así novedosa, ya en sí misma es buena para, digamos, generar mayor bienestar al ser humano. Por eso mismo es el debate. Ahora, el problema aquí es que el tema del aborto está ligado a otros temas y no se le puede separar, y eso hay que entender. O sea, no se puede separar el debate del aborto, por ejemplo, del debate de la dominación masculina. No se puede separar. No se puede separar el tema del aborto frente al debate de lo que son formas religiosas que victimizan a la mujer, por ejemplo. No se puede separar. Entonces, si nosotros entendemos que el tema de obligar a la mujer, ¿no es cierto?, que ha sido violada y de ese hecho queda embarazada a seguir con su embarazo, ¿no es cierto?, en un contexto de una sociedad terriblemente machista, ¿no? Entonces eso se vuelve mucho más complicado para la mujer. Entonces yo creo que deberíamos
abrir espacios reales de debate. Personalmente, ¿no es cierto? Yo creo que deberían preguntarnos a las mujeres. Eso es un criterio elemental primero, ¿no es cierto? Debería ser un debate porque la mayor implicada en esto es la mujer. Y yo veo muchos comentarios de hombres, no con esto quiero decir que los hombres no pueden opinar, pero tienen que opinar con mucho más respeto, porque primero ellos son los agresores, no todos, no todos, pero digamos su género es el agresor, porque si no fuese agresor, las mujeres no tendríamos que estar en esta situación de elegir, ¿no es cierto?, si tenemos o no un hijo o una hija producto del embarazo. Entonces, de hecho, la voz de la víctima es la principal. Esa es la primera voz autorizada a hablar. En ese conglomerado femenino, ¿no es cierto? Hay también voces distintas, eso es cierto, pero podríamos sentarnos a discutir. Es decir, miren, hay mujeres que deben haber sido violadas, ¿no es cierto?, atacadas sexualmente y han quedado embarazadas y por algo deciden, ¿no es cierto?, tener el hijo, pero además van a ser apoyadas con esa decisión, porque no es solo yo decido tener hijo y luego vemos niños abandonados, niños con vida, con historia, ¿no es cierto?, botados al abandono, o niños o niñas que vienen al mundo y luego no reciben el afecto, sino solo rechazo, porque obviamente si una madre ha decidido tener al niño, ¿verdad?, o niña, pero no lo quiere, o sea, no se le puede a ella juzgar de que no le dé el amor que una madre da a su hijo o hija. Si ese niño le recuerda, ¿no es cierto?, su dolor. Y entonces, ¿qué termina? Terminamos no con dos vidas sanas, terminamos con dos vidas maltratadas, dos vidas destruidas. Y yo voy a decir ahí, yo estoy de acuerdo con el aborto, esa es mi posición personal, ¿no es cierto? Y no solo por violación. Y yo tengo una razón mayor que la de la propia mujer, fíjese, desde mi punto de vista. O sea, para mí ya la mujer tiene el derecho a elegir o no. Ahora, claro, hay que cuidarse, hay métodos anticonceptivos y todo, pero a veces ya se tiene. Debería tener el derecho a elegir si quiere ser madre o no. Pero yo defiendo más el aborto por esa personita que va a venir al mundo, porque todavía no es una persona, es vida, no es persona. Quiero que se entienda. Al menos en los primeros meses no es persona, es vida, eso sí. Pero yo veo, ¿no es cierto?, en mi profesión misma he conocido historias, ¿no?, de niños y niñas que son rechazados desde el vientre de la madre, rechazados. Ya, así como defienden el tema de la vida, de su concepción, ya cuando digamos, el feto está formadito, la cabeza tipo 4 o 5 meses, escucha todo lo que siente la madre, ¿no es cierto? Y una proyección de vida que desde el vientre está siendo negado, rechazado por la madre, porque no le quiere, ¿verdad? Y luego cuando nace también, ¿saben ustedes qué va a pasar con esa persona? ¿Saben lo difícil que va a ser para esa persona incorporarse de forma sana al mundo? Natalia, en el Sí. Ecuador se trabaja en prevención en lo que es salud mental de las personas, porque también en un caso en que la madre decida tener un niño en estas circunstancias, ¿no cree que también debería ser acompañada justamente en ese apoyo psicológico? ¿Para qué? Para que no suceda lo que usted nos ha manifestado, que ella decide y luego lo rechaza al niño por las circunstancias en que se han dado, ¿no? Entonces, tal vez ahí es comprensible esta aprobación de la ley, pero me parece que también en otros casos donde por A o B, o sea, no se dan estas circunstancias, sino que simplemente es por un libertinaje, porque también tenemos que hablar de eso. Las mujeres también a veces no miden consecuencias y lo más fácil es irse, porque el aborto ha habido toda la vida, sino que ha sido camuflado. Entonces, en esas otras circunstancias es lo que no se está de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Porque nadie puede opinar si no pasa las circunstancias de una violación. Fácil es opinar, pero cuando no vivimos, pues no podemos saber qué se siente. Entonces, en el Ecuador se trabaja en salud mental. No se trabaja ni en salud mental, ni tampoco se trabaja en políticas públicas coherentes, voy a decir. Para la política pública, que es aquello que responde a una demanda, a un problema social, tiene que establecerse sobre la base de estudios claros, ¿no? Estudios del problema. Y yo siento que no se hacen los estudios, digamos, correctos, porque justamente lo que usted dice, no se permite una visión interdisciplinaria del problema.
¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se dice, las mujeres y los hombres conocen el tema de los anticonceptivos. Yo diría, primero ahí, más siempre nos ponen el peso a las mujeres, ¿sí o no? O sea, que somos las mujeres que tenemos que ser responsables de nuestra salud sexual y que tenemos que conocer esto, los hombres también. Porque aquí no es, o sea, la concepción no es por cuenta de la mujer, se necesita dos. Ya, dos, bueno, si están en una relación, ¿no es cierto? Si no es una violación, los dos. Y si es una violación y eso es una agresión, es un ataque. Pero son los dos tienen que conocer, los dos tienen que cuidarse, ¿no es cierto? Porque a veces cuando hay un embarazo no deseado y de repente toda la culpa va a la mujer, yo digo, ¿y el hombre? ¿El hombre por qué no se cuidó? Porque él también puede cuidarse, ¿no es cierto? O sea, hay una responsabilidad conjunta, tendría que pensarse en una especie de educación sexual, de la sexualidad para hombres y mujeres, porque no es solo el conocimiento de los anticonceptivos, porque además se reduce a un tema técnico. ¿No conocen los anticonceptivos? Sí se conoce, pero no es solo el conocimiento técnico. Ahí implica una educación de la sexualidad que no se reduce al uso de anticonceptivos, sino a cómo yo manejo mi relación, ¿no es cierto? Eso. Luego, el tema de la religión también pesa en muchos casos en el asunto de usar anticonceptivos. Miren, yo conozco casos hasta de ignorancia y esto tendría que conocerse y estudiarse. A mí una doctora me contaba una vez que trabajaba en algún lugar de la costa y llegaron a hacerse planificación familiar, una chica con un esposo un poco mayor a ella. Y bueno, ya les dio las pastillas anticonceptivas para que tengan planificación y se fueron. Pasan unos meses y regresa ella embarazada. Entonces la doctora le pregunta, pero no les di las pastillas, por favor, que sí, pero sí hemos tomado. Pero cómo, o sea, es raro, ¿no? Pero tomaron como se les dijo, sí, hemos tomado. ¿Qué pasa? Que el que se ha tomado es el hombre, porque es una concepción machista. O sea, además de ignorancia, es una concepción machista, ¿sí? Es decir, hay un montón de componentes que se debería conocer. Muchas chicas también tienen recelo del uso, tienen un recelo, y los hombres también, de usar los anticonceptivos porque está el marco religioso de culpabilidad respecto a la sexualidad. Entonces la educación sexual no puede reducirse al conocimiento de las técnicas anticonceptivas. La educación sexual tiene que ser una educación completa, que nos permita ser responsables a hombres y mujeres de nuestra vida sexual que no es sexo, que es afecto, que es responsabilidad de saber que si por A o B se quedan, digamos, embarazados, igual sí los dos, porque la mujer es la que lleva en su cuerpo, pero es hijo de los dos, ¿no es cierto? ¿Cómo responsablemente cómo van a asumir? Yo quiero poner datos, no solo de las mujeres violadas, que han sido obligadas a ser madres y niñas. Quiero poner casos, por ejemplo, de cuántos, si hacemos una estadística, no se ha hecho con claridad, porque eso hace falta en el Ecuador, ¿cuántas mujeres están obligadas a sostener solas a sus hijos? Solas no solo económicamente, solas emocionalmente, solas sentimentalmente, solas educativamente, solas en la salud. ¿Cuántas mujeres están obligadas a ser solas? Porque en esta sociedad patriarcal parece que los hijos son de las mujeres. Por eso es que cuando el papá comparte la responsabilidad, está ayudando. ¿Cómo que está ayudando? Porque ayudar es como, es tu responsabilidad y yo te ayudo. No, aquí es responsabilidad de los dos, ¿verdad? Y entonces yo quisiera que se entienda que la criar al hijo, la crianza de los hijos es el trabajo más difícil, más complejo y no remunerado, ¿no es cierto? Porque una tiene que ser cocinera, tiene que ser enfermera, tiene que ser médica, tiene que ser educadora, es decir, porque está en nuestras manos que esos niños y niñas puedan incorporarse de manera sana en la sociedad, ¿no es cierto? Y no generar personitas que no estén bien formadas y luego generen como digamos, grandes grupos poblacionales problemas de la sociedad, drogadicción de chicos y chicas, la misma situación del relajo sexual, ¿no es cierto? Que usted dice, llevar mal la sexualidad es producto de que no tuvieron un núcleo educativo desde la familia, ¿no es cierto?, que les haga responsables, porque las madres no pueden, ¿no es cierto?, trabajar afuera, trabajar adentro y además solas, y además estar obligadas a tener que dar a la sociedad
hijos e hijas sanas. O sea, es demasiada responsabilidad sobre las mujeres. Y entonces al final luego tenemos generaciones enteras de chicos lanzados a la droga, lanzados a la delincuencia, que tampoco es culpa de ellos, tampoco es culpa de las mamás, ¿no es cierto? Es culpa de una forma de llevar la sociedad. Entonces, yo personalmente creo, eso es mi opinión personal, que si una persona no se siente en capacidad de educar a un niño y una niña con todo lo que ese niño y esa niña necesita, todo lo que necesita a nivel económico, afectivo, emocional, psíquico, es preferible que no se haga persona. A mí me parece que esa es una primera responsabilidad. Pero no es más fácil usar la prevención. Yo decidir. Natalia, Claro, pero no es más fácil usar la prevención en ese sentido. Sí, eso es lo que hay que hacer. Por eso digo que para empezar debe haber políticas públicas de educación sexual, pero completas, íntegras, que implique que las personas, los jovencitos que se van haciendo adultos, entiendan toda la responsabilidad que tienen con la sexualidad. La responsabilidad. No, entonces eso supone cuándo lo hago, cómo lo hago, con quién lo hago. Todo eso no es solo el uso sino cómo yo asumo de forma responsable y con cariño y cuidándome mi sexualidad. Pero eso no depende solo de los chicos, eso depende de que haya una política pública de educación sexual. Porque si no, no hay, ¿no es cierto? Y hay solo la religión que les está... Las religiones pueden decir todo lo que quieran, pero el impulso sexual es más fuerte. Entonces es mejor, ¿no es cierto?, que tengan una comprensión racional y responsable de su sexualidad que tener dogmas religiosos que no funcionan. Porque hay que entender lo que es la sexualidad. Es un impulso, es una pulsión humana demasiado fuerte para querer detenerla. Lo que hay que hacer es que las personas se hagan responsables de esa pulsión, lo que se llama pulsión de vida. Esa es la sexualidad. Claro, cuidarse. Doctora, tenga la bondad. Mire, esta decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de despenalizar el aborto en casos de violación puede ser entendida como una tendencia ideológica progresista imperante en el mundo o en la región latinoamericana en base a las transformaciones y cambios sociales que se han dado en los últimos años en este nuevo siglo 2000, en este siglo XXI, Natalia. Podríamos entender de que estas decisiones que se van tomando y se ha tomado acá en Ecuador puede ser el reflejo, la consecuencia también de esos cambios, de esas transformaciones y de esa tendencia ideológica progresista que cada vez va tomando fuerza en varios ámbitos y en estos temas, por ejemplo, en el mundo. Sí hay corrientes a nivel global, ¿no es cierto?, que responden a lo que es luchas por ampliación de derechos, ¿no es cierto? Eso es una tendencia mundial. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es el aborto legal, en México, en muchos lugares de Europa, casi en la totalidad de Europa es legal, ¿no es cierto? Porque son formas de comprensión que va cambiando. Es que el ser humano es un ser cambiante, el ser humano no es fijo. Y si él es cambiante, él es finito, sus pensamientos también son finitos. Entonces, a veces nos sorprende que, a ver, ¿qué les parecería si ahora, de hecho, que se está dando, y es un retroceso desde mi punto de vista, la esclavitud? Y la esclavitud, en la época de la esclavitud, era absolutamente normalizada y naturalizada, ¿no es cierto? Era normal y natural que una persona compre a otra persona para obligarle a trabajar o a lo que sea, o sea, ser dueños de otro ser humano. Y eso era normal. Entonces, imagínense lo que sería quedarnos en eso. Ahora, ¿cómo veríamos eso? O la época en que a los niños se les pegaba para que aprendan, esa idea que teníamos antes, ¿no? La letra con sangre entra, entonces mientras más les pegábamos, mejor se educaba. Es como uno regresa a ver y dice, no puede ser esto, ¿no es cierto? Entonces, claro que hay corrientes que van intentando avanzar en derechos. Ahora, ¿de dónde salen esas corrientes? Hay corrientes que salen del poder, habría que saber cuáles son, pero hay corrientes, la mayoría, que salen de las víctimas, digamos. O sea, cuando digo víctimas, digo aquellas personas que sienten que no están siendo respetadas de sus derechos.
¿no es cierto? Por ejemplo, lo que tiene que ver con muchas minorías, por ejemplo, minorías culturales, ¿no es cierto? En países mayoritariamente, por ejemplo, blancos, los negros y latinos, ¿no es cierto? En países mayoritariamente asumidos como mestizos, las poblaciones indígenas, ¿verdad? Así. Los niños frente a los adultos, ¿no? O sea, las mujeres frente a los hombres, los pobres frente a los ricos. Entonces, son las víctimas las que pulsan siempre por ampliar sus derechos, porque el que no es víctima, como decía la compañera, no siente, ¿no es cierto? Alguien que no ha sido violada no puede saber lo que es eso. Alguien que no ha sido esclavizada no puede saber, no puede hablar por un esclavo. O sea, hay un tema que se dice, hay que oír la voz de la víctima. Por ejemplo, para los nazis era absolutamente normal matarse judíos. En la época de los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le preguntaron a un nazi, a un médico nazi, si se arrepiente de haber matado a tanto judío, ¿no? Y él dijo, la respuesta que él dio es, ¿usted se arrepentiría de haber matado a una rata? Esa fue la respuesta que dio. O sea, para él era absolutamente normal, ¿verdad? Entonces, siempre la víctima es la que pulsa. Eso, el progresismo, yo diría más que progresismo, esa palabra a mí no me gusta mucho, es cómo nosotros ni siquiera avanzar, pienso yo, en ampliamos los derechos para que el ser humano se sienta más conforme con su vida, porque si el ser humano no se siente conforme, se siente que le están agrediendo, la reacción es obvia, porque también somos animales, ¿no es cierto? Es defendernos. Y ahí empiezan las agresiones de lado y lado y la violencia desatada, lo que produce es la destrucción de la sociedad. Entonces, lo mismo que nosotros decimos, por ejemplo, ¿cómo evitamos tanta violencia a nivel delincuencial? Hagamos mejores leyes para que haya más justicia económica, más equidad económica, ¿no es cierto? Porque mientras más pobres hay, va a haber problemas serios. Va a haber lo mismo que está pasando en Europa, por ejemplo, con los migrantes. Dejen en paz a África, las grandes corporaciones, para que los africanos no tengan que emigrar a Europa. Y entonces así funciona, es decir, la sociedad es así y tiene conflictos y con los conflictos se mueve. Eso ha sido a lo largo de su historia. La proyección en Ecuador, Natalia, podría ser una despenalización del aborto, pero de forma total, abierta, y no solamente para casos de violación. ¿Usted cómo mira esta situación de lo que pueda darse más adelante a través de decisiones de la Corte Constitucional? Es que eso no depende solo de la Corte, eso depende de cómo se vaya dando los debates en el seno de la sociedad. Miren, la sociedad no es un homogéneo, la sociedad es lo más heterogénea posible y nuestra sociedad es más heterogénea que otras sociedades. Si en la sociedad hay diversidad de opiniones, de pensamientos, y entonces, ¿cómo se mueve una sociedad? Se mueve en esas confrontaciones, ¿no es cierto?, de estas distintas fracciones de la sociedad que se enfrentan en el sentido de que disputan intereses distintos. Y entonces siempre ha sido que ¿cómo se resuelven las leyes? Se resuelven por un lado, ¿no es cierto?, cuando hay un gran porcentaje de la sociedad que pide algo, ¿no es cierto? Y entonces esa presión hace que cambien las leyes. A veces se resuelve con los gobernantes, que a mí me parece eso mucho menos democrático, ¿no es cierto?, que 4 gentes resuelvan, creo yo, pero porque la que tiene que ejercer la dirección de su vida es la sociedad. O sea, peor con gobiernos, a ver, pensemos gobiernos como los que hemos tenido, corruptos, que se van robando, nadie les cree, porque una tras otra, la Contraloría, el Ejecutivo, el Legislativo, es decir, entonces creo que la sociedad en su diversidad disputa. ¿Qué irá a pasar? Eso es difícil saber. Hay una corriente global, eso es cierto, ¿no es cierto?, que jala. Sí. Natalia, por cuestiones de tiempo nomás, usted hablaba justamente de que la ley lo hacen 4 personas y no toman en cuenta nunca este aporte de los ciudadanos, que tal vez somos los que más conocemos porque nosotros vivimos en la calle, conocemos la realidad de cada localidad, por un lado. Pero ¿no cree que este progresismo, estas corrientes también debe ir de la mano con más educación? Hablando del Ecuador, ¿por qué? Porque a veces este progresismo y estas corrientes sin educación, pues las tergiversamos y las hacemos como que, por ejemplo, en las mujeres, ¿qué decimos ahora? ¿No es cierto? Nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo podemos hacer lo que quieran. Esa es la concepción ahora.
¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, vamos avanzando, pero sin límites. Cuando usted tiene educación, cuando usted conoce, pues ya va a poner límites usted mismo y no va a esperar ni que ninguna política pública ni nada lo haga, por un lado. Entonces yo creo que no hay que trabajar más en esto, en educación, en ir con conocimiento justamente de la mano con estas políticas públicas para que no haya ese desate que muchas veces hay en los países. Uh-huh. Usted tiene razón, mucha razón. Más importante que la ley jurídica es lo que se llama el código que fundamenta lo social, o ley fundamental, le llaman otros. Lo que son como los preceptos básicos de convivencia, que no están como ley, sino que están como comportamiento. Ahora bien, el ser humano necesita límites, en eso usted tiene toda la razón. Y lamentablemente el capitalismo es el que destruye los límites con el mercado, porque necesita límites. Porque si el ser humano no tiene límites, el ser humano lo que busca es la muerte, como pulsión, tiene una pulsión de vida y pulsión de muerte. Pero cuando no tiene límites, esa pulsión de vida se vuelve pulsión de muerte. Explico rapidito. Es como que yo tengo ganas de comer, la comida es un placer, ¿no es cierto? Pero si me estoy comiendo y comiendo y comiendo y no paro, me voy a morir, pues, ¿verdad? Entonces, el ser humano necesita límites, como por ejemplo, no matarás, no agredas al otro. Y ese no es un no absoluto y sin argumento, porque si no el ser humano no puede construir su mundo. Ahora bien, ¿dónde se ponen esos límites fundamentales? En la familia, ¿no es cierto? Cualquier tipo de familia, ahí se pone. Después en la educación, digamos, institucional, en la escuela, pero fundamentalmente en la familia. Y esa tarea, sabemos los padres y madres, es lo más difícil, poner límites a los niños. Porque no podemos ser total autoritarios, autoridad sí, autoritarios no, es decir, ponerle límites sobre la base de golpes y golpes, eso no va para ningún lado, pero tampoco podemos decirles hagan lo que ustedes quieran, porque ¿qué van a hacer si no saben? Ese trabajito de poner límites es el más difícil que tenemos. Y ese trabajo es el que no está reconocido, ese trabajo es el que no está remunerado, ese es el trabajo que está olvidado y que nos han encomendado históricamente a las mujeres, pero ahora además tenemos que trabajar afuera para sostener. ¿Quién pone límites a los niños? ¿Les dejamos con televisión o ahora con la tablet? ¿Ustedes creen que la televisión o la tablet les puede poner límites? Además, el límite, como es tan fuerte, tiene que ser puesto con cariño, porque solo así se acepta el límite. Pues tiene toda la razón. Eso es lo que hay que atacar. Pero justamente ahí se necesitaría un montón de reformas sociales, empezando porque la sociedad toda nos garanticen los derechos básicos: vivienda, alimentación, salud y educación. Muchas gracias, muy amable. Ya, gracias a ustedes. Muy amable a nuestra invitada, Natalia Sierra, socióloga, quien ha hecho un análisis profundo sobre esta situación de la despenalización del divorcio en mujeres, despenalización del aborto en mujeres violadas. Sí, entonces ese ha sido un tema fundamental, importante en esta mañana con nuestra invitada, la socióloga Natalia Sierra. Hacemos una pausa rapidísima y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Somos Intermedia Ecuador, Tribuna Abierta en la Alianza Informativa Digital. Volvemos luego de la siguiente pausa. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 horas con 37 minutos. Gracias a todos
por estar con nosotros en esta mañana y en esta propuesta informativa. 7:37, 7 horas con 37 minutos. De inmediato vamos ya a contar con la presencia de nuestro siguiente invitado en esta jornada informativa de este día, miércoles 5 de mayo del año 2021. Desde Riobamba, Ecuador, somos Intermedia Ecuador y Tribuna Abierta a través de la Alianza Informativa Digital. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por preferirnos a través de esta opción de noticias, de información, de entrevistas en Ecuador. Lourdes, tenemos ya nuestro siguiente invitado. Vamos a abordar temas importantes de educación, de capacitación. Danilo, buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Adelante, Lourdes. Vamos a presentar entonces ya a nuestro siguiente invitado. Así es, estamos ya con la presencia de Danilo Pastor. Él es director del Instituto de Educación Semipresencial a Distancia y en Línea. También tiene otras especializaciones como instructor de la Academia Linux, maestría en informática, maestría en interconectividad, entre otros títulos que tiene Danilo. Danilo, un gusto compartir con usted en Alianza Informativa Digital. Importante al momento de tratar este tema de la educación virtual, para la cual no estuvimos preparados y que ha sido muy difícil conectarnos. Y más todavía los estudiantes. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Y cómo ir avanzando, ¿no? Lourdes, Miguel, muchas gracias por la invitación. Aprecio realmente que estén invitados en este espacio. Y bueno, en realidad para todos creo que fue sorprendente que no esperábamos realmente por la pandemia que nos suceda estas situaciones respecto a lo que es la modalidad de educación virtual. Efectivamente, creo que la mayoría de docentes, estudiantes, intentamos de cierta forma acoplar para de cierta forma tratar de ver si es que nos acomodamos a la educación virtual con la manera en la que nosotros tuvimos los medios en ese instante. Me explico. Hay profesores que lo que hicieron es decir, muy bien, me conecto al Zoom, me conecto al Teams y me pongo a replicar la clase que yo estaba acostumbrado a hacerlo en una pizarra. Y eso es lo que se ha hecho a la mayoría de docentes. Sin embargo, hay universidades que ya venían haciendo educación virtual mucho más antes y ellos ya estaban preparados y a veces nosotros estamos tratando de adaptar a los modelos y las experiencias que tenían ya otras universidades para tratar de cierta forma de hacer una verdadera educación virtual. Sin embargo, lo hecho es prácticamente adaptarnos y en ese sentido hemos salido adelante con los medios, los recursos y con todos los problemas que nosotros hemos tenido, que, como usted comenta, que ha sido lógicamente el impedimento muchas de las veces del internet, el impedimento de tener a lo mejor un computador y pues hemos tratado de salir adelante con los medios que nosotros nos hemos adaptado. Así es, Danilo. Entonces, ¿cuál ha sido esa recomendación? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo, sobre todo para los niños y también para los padres, porque hoy han tenido que ser ese apoyo en la educación de los niños? Sí, mire, para los niños, en realidad, los padres de familia han tenido que ayudarles, han tenido que darles el soporte, han tenido que complementar, en cierta forma, la educación en el hogar. Sin embargo, aquí lo que nos falta un poquito es una especie de cultura para tratar de sobrellevar la educación virtual. Para muchos hay un astigmatismo que indican que la educación virtual no es la adecuada, no es la correcta y no está haciendo el efecto necesario como lo hacíamos en la educación presencial. ¿Y por qué? Porque normalmente no se aplica o no se ve los resultados que se hacía o se lo demostraba en la educación presencial. En ese sentido, hay varias regulaciones que nosotros como universidad incluso estamos tratando de acoplarnos para hacer de la mejor manera la educación virtual. Sin embargo, para los niños, para los jóvenes en las escuelas, en los colegios,
Ustedes saben, por ejemplo, los docentes a veces les exigen que prendan la pantalla. ¿Para qué? Para poderles ver que ellos estén atentos en la clase. ¿Por qué? Porque los niños, igual los jóvenes, muchas de las veces se distraen o están en el chat o están haciendo cualquier otra actividad. Entonces los profesores han utilizado ciertas estrategias. ¿Para qué? Para que tengan el control, la atención de estos estudiantes. Y eso a lo mejor es bueno y también es malo. ¿Por qué? Porque por un lado yo estoy controlando como docente que los estudiantes me estén atendiendo. Sin embargo, también desde el punto de vista técnico a veces no es bueno. ¿Por qué? Porque es preferible que el estudiante esté atento a lo que el profesor está explicando en la diapositiva, en la pantalla, en el simulador o lo que sea. Y no esté entretenido a lo mejor viéndole la cámara o esté entretenido viéndole al docente. Estas son cuestiones que de acuerdo a estudios es preferible que para atraer la atención del estudiante tiene que tener en cierta forma, ¿sí?, concentrado en lo que se va a explicar. Sin embargo, como le decía, en nuestro medio a veces los docentes hacemos eso, que les decimos, prende el computador y le digo, fulano, esté atento, o comenzamos a decir, diga presente, y son cositas que a lo mejor nosotros como docentes estamos experimentando, son cositas que tenemos que ir dando pasos hacia adelante. ¿Por qué? Porque podríamos evitar eso siempre y cuando tengamos una cultura con los estudiantes de que ellos estén maduros, conscientes de que la educación esta, que es la educación virtual, es más de responsabilidad de cada uno de los estudiantes. En cierta forma, en la universidad ya esto tal vez no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en la universidad los estudiantes tienen ya un mayor grado de madurez y responsabilidad y ellos están conscientes de que deben tomar esa responsabilidad. Entonces ellos tomen o no tomen, estén en una cama atendiendo la clase, estén a lo mejor escuchando simplemente dormidos, estén tomando el café, pero ellos saben que tienen que, en cierta forma, posteriormente, realizar o complementar con el autoaprendizaje e incluso ellos tienen que ir más allá. Tienen que los estudiantes universitarios tienen que aprender por sí mismos la parte autónoma, tienen que investigar y tienen que complementar con ciertas herramientas para completar el aprendizaje. Sin embargo, para los niños y para los jóvenes, ahí sí, pues nos toca a los docentes dirigirles, manejarles y en cierta forma replicar la educación que lo hacíamos presencial, pero con los medios tecnológicos, cosa que debemos ir mejorando. Digo, no está bien, ¿por qué? Porque realmente la educación virtual consiste en que el estudiante adquiera un conocimiento, construya un conocimiento por sí solo y complementando con lo que el profesor le está orientando. Sin embargo, no estamos haciendo, lo estamos adaptando y estamos tratando de salir adelante y hacerlo como realmente lo están haciendo a lo mejor otras universidades, ya que nos tienen años adelantados en educación virtual. Mira, usted dijo algo muy importante, también se trata de cultura, sobre todo en nuestro país, bueno, no tuvimos esa cultura de la virtualidad, entonces por ende como que nos falta mucho trabajar en eso. Aunque eh, personas, incluso, y no hablamos solo de jóvenes, de la irresponsabilidad de los jóvenes, también hemos visto que fuera de nuestro país se han dado circunstancias difíciles y usted tiene conocimiento de eso, de que estando en alguna reunión y todo, gente pues se ha visto que sale en la pantalla, se olvidó de apagar la cámara y ha salido circunstancias bien difíciles. Entonces no se trata de jóvenes ni adultos, se trata de esa responsabilidad que usted dice. ¿Cómo trabajar en esta cultura virtual en nuestro país, sobre todo que no estuvo preparado para ni jóvenes, ni niños, ni docentes? En este caso se vio mucha debilidad en cuanto al estudio y todavía se sigue viendo debilidad en cuanto a los docentes, sobre todo de escuelas y colegios. Sí, lo único que nos queda en este caso es capacitarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los docentes, por ejemplo, de colegio, de escuelas, están dando sus clases y a veces justamente por ahí a lo mejor asoma a lo mejor un estudiante que se le ve que, no, que está tomando café o cualquier otra cosa. Y resulta que hay estudiantes que incluso están a lo mejor molestándole al profesor. Como el profesor no conoce el manejo de la herramienta aún, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Capacitar al manejo de estas herramientas para que el docente en cierta forma pueda controlar al estudiante.
¿Por qué? ¿Qué sucede? Que tengo casos en los que los estudiantes silencian al profesor. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque el docente todavía no maneja la herramienta adecuadamente. Entonces, hay que capacitarle para que no pueda hacer eso el estudiante, para que, por ejemplo, hay veces que los estudiantes hacen bulla, hay una conversación y el docente sí puede silenciar el micrófono de ese estudiante para que no interrumpa la clase. E incluso hay herramientas que a lo mejor no utilizamos en nuestro medio, que utilizan otras universidades, como les decía, que no les permiten a los estudiantes ni siquiera el sonido, activar el sonido, a menos que el docente permita la activación del sonido. En ese sentido, esas herramientas poco a poco a lo mejor le iremos adquiriendo de tal forma de que no haya esas interrupciones para cuando el docente está dictando la clase. Pero aparte de eso, igual necesitamos, ya hemos hecho, por ejemplo, en la universidad, ya hemos hecho exitosamente una capacitación a los docentes del manejo de herramientas, de la forma de expresarse, la forma de tratar, la forma de hacer una clase asincrónica, es decir, complementaria, en la que los estudiantes deben ellos por sí solos construir y el docente lo único que hace es orientar. Sin embargo, le decía, el estudiante, si es que el docente hace una clase asincrónica, ¿qué significa? Que él le dice, haga esta tarea, hace esta actividad y yo le oriento, trabaje con sus compañeros, trabaje en grupo y usted me presenta su tarea. Si es que yo hago eso, el estudiante dice, el profesor no quiere dar clase, él no quiere dar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que dé la clase en forma virtual, tiene que estar el profesor presente. Entonces, ahí le toman a mal. Sin embargo, como les decía, esta es una modalidad asincrónica que permite realmente interactuar con los compañeros, que ellos preparen, y esta clase asincrónica específicamente haciendo un taller, haciendo un trabajo basado, un aprendizaje basado en problemas, etcétera. Entonces, estos nos sirven muchísimo para que el estudiante construya el conocimiento. Más aún, por ejemplo, últimamente estamos ya con un concepto que se llama la clase invertida. Entonces, el concepto de la clase invertida se está popularizando tanto porque permite que antes el estudiante revise el concepto de lo que va a dictar, durante la clase solo viene y le dice qué preguntas, qué dudas que tiene y le manda posteriormente un complemento para que realice una tarea. Todos estos conceptos poco a poco se están apoderando los docentes, ¿no? Y eso va a llegar a un punto en la que los docentes ya con esto en manejo adecuado de estas herramientas ya se adapten a la educación virtual, a pesar de que hay mucha perspectiva de qué va a pasar después de la pandemia cuando nosotros regresemos a la modalidad presencial. Justamente con eso, Danilo, ¿qué tiempo cree usted que todavía nos toca estar en lo virtual, aunque como usted bien dice, anhelan los profesores, sobre todo de colegios, regresar a la presencial? Esa diferencia entre lo presencial y lo virtual, obviamente, el compartir con sus compañeros, los jóvenes principalmente, es lo que creo que anhelan, pero ¿qué tiempo pasará para poder ya regresar a la presencial? Y durante ese tiempo, ¿cómo mejorar? ¿Cómo mejorar? ¿Para qué? Porque en lo posterior vamos siempre a usar esta herramienta virtual para prepararnos en cualquier campo. Exacto. Esa es la perspectiva que nosotros debemos mirar. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, por un lado, la vuelta a clases va a depender mucho de que en qué medida estén vacunados tanto docentes como incluso estudiantes. Porque a lo mejor se van a vacunar los docentes, ya iniciaron la etapa de la vacunación a los docentes de las escuelas, de los colegios, pero supongamos que ya están vacunados los docentes. ¿Qué va a pasar? Regreso a clases y a lo mejor no están vacunados los estudiantes. Y si no están vacunados los estudiantes, existe a lo mejor el riesgo, a pesar de tomar medidas de bioseguridad, es decir, que en las aulas se va a tomar medidas de que los estudiantes estén a 2 metros, de que pero al ser cerrado y al correr algunos riesgos todavía, yo sí pienso que todavía tendremos que esperar a lo mejor un tiempo hasta que ya haya lo que habla el gobierno, este porcentaje que se necesita para hacer una actividad normal, es decir, la inmunidad de rebaño que normalmente denominan. Entonces, yo sí creo que va a tener que pasar todavía ese tiempo para adquirir la inmunidad de rebaño y ahí poder hacer normalmente las clases. Sin embargo, aquí hay una situación que tenemos que mirar con una manera, con mucha perspectiva. Me explico. ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya asumamos que en el escenario que regresamos a la normalidad, ¿sí? Regresamos a la presencialidad?
Si regresamos a la presencialidad, los docentes ya se acostumbraron a utilizar las herramientas virtuales. Entonces, para muchos van a decir, pero ¿para qué voy a regresar a utilizar a la clase si yo ya utilizo una pizarra y en la pizarra demuestro de mejor manera, utilizo un simulador y explico mucho mejor de lo que yo a lo mejor estoy presencialmente? Entonces se van a preguntar muchos profesores, pero yo ya hacía eso, ¿qué voy a ir a la clase? Me voy a ir a la aula y voy a necesitar un cañón de proyección, voy a necesitar una pantalla interactiva, voy a necesitar el internet para yo pararme frente a los estudiantes y estar dando la clase. Entonces a lo mejor no vamos, digo yo, es mis términos, no vamos a retroceder. Bien, la perspectiva de la educación en el futuro, ¿cuál va a ser? Va a ser mixta. ¿Qué significa? Que normalmente vamos a regresar y vamos a tener sesiones presenciales, qué sé yo, 1, 2, 3 sesiones presenciales, y a lo mejor el resto serán virtuales. O viceversa. Por ejemplo, hacemos las sesiones virtuales explicando la parte teórica, la parte que tengamos que explicar con diapositivas, con simuladores, etcétera, y vamos exclusivamente a la forma presencial para hacer la parte práctica, para hacernos la interrelación, para intercambiar experiencias con los estudiantes, para encontrarnos, para hacer el deporte, para hacer actividades sociales, etcétera, etcétera, y será complementaria, mixta, de tal forma de que nosotros a lo mejor no tendremos todo el tiempo en forma presencial. Al menos desde la perspectiva de la educación superior, yo le miro así. Sin embargo, en todas las educaciones ya no se va a desperdiciar. ¿Por qué? Porque ya vamos a usar nosotros muchas herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer la educación virtual y, lógicamente, las partes que usted mencionaba, respecto a que necesitamos el contacto físico, necesitamos actividad social, necesitamos actividad deportiva, necesitamos intercambiar experiencias. Eso también lo haremos en forma presencial, pero para mí será un complemento. Es decir, regresaremos a la vida normal, pero ya complementaremos, si cabe el término, una educación que se le llama híbrida, se le llama mixta, porque haremos las dos partes, tanto la virtual como la presencial. No quiero dejar pasar esta entrevista sin que usted, con su conocimiento de esos tips, a quienes todavía no usan bien la tecnología. ¿Cuáles son esos tips que usted podría aconsejar a esos profesores, a esos estudiantes que todavía están pataleando en el uso de la tecnología? Sí, yo conozco docentes, si cabe el término, que tienen muchos años dando clases y se les ha dificultado utilizar la tecnología. Sin embargo, también los mismos docentes que tienen muchos años le han puesto, yo me he contentado mucho porque le han puesto mucha gana, le han puesto mucho interés y ellos ya saben utilizar ciertas herramientas básicas para los estudiantes y para defenderse con los estudiantes. Sin embargo, existen ciertos tips que, por ejemplo, nosotros, primero, utilizar el internet, porque ahora como todo está en internet, hay videos en donde nos explica, dice, cómo utilizar en una clase el Zoom. Entonces yo busco en internet y ahí me indica cómo desactivar el micrófono del estudiante, o me indica cómo iniciar la sesión, o me indica cómo quitarles a lo mejor para que no puedan utilizar el micrófono. Y hay videos interactivos que explican adecuadamente la forma de usar adecuadamente estas herramientas. Hay otros tips en las que ustedes van a darse cuenta que prácticamente en internet también hay unas páginas, no tengo al momento, en donde justamente dice recomendaciones y tips para dar una clase virtual. Entonces, si nosotros ponemos en el Google, ustedes van a encontrar páginas y ahí está paso a paso explicación en donde nos va haciendo ciertas recomendaciones. Existen otras recomendaciones, otros tips que podría mencionarles respecto a cómo hacer las clases, en este caso, que traten de hacer ya sus clases también asincrónicas. Es decir, que ellos traten de hacer ya talleres, traten de que hagan ciertas actividades y que prueben, al menos intenten una clase ya para ver cómo les va una clase asincrónica. Esto significa que a lo mejor nuestros dirigentes o quienes controlan
también hay esa concepción, a veces que las autoridades nos quieren ver a los docentes sentados las 8 horas frente al computador, pero en educación virtual nosotros planificamos mucho tiempo para hacer a lo mejor clases complementarias, las clases que le estoy hablando. Entonces, se necesita ya que los docentes, sea de escuela, sea de colegio, sea de universidad, ya poquito a poquito comiencen a hacer este proceso complementario de no solamente venir y dar la clase aquí con la diapositiva, sino decirles, a ver, hoy día vamos a hacer una clase taller y ustedes van a trabajar, ustedes van a buscar en internet, ustedes van a intercambiarse sus conocimientos y cuando ya tengan preparado la clase, ustedes exponen. Entonces, iniciar al menos una clasecita para ver cómo les va. Al principio, por ahí falla algunas cositas, pero ya hacen la experiencia. Entonces, a veces lanzarse y hacer la experiencia. Los docentes, a mí, que supuestamente tengo mi experiencia ya de años en educación virtual, a veces me ha fallado algún detalle. Sin embargo, si no me lanzo a experimentar a lo mejor ciertas cositas como la modalidad de la clase asincrónica, como tal vez hacer un taller, cómo organizar en grupos para que ellos trabajen en equipos y esas cosas, pues si no nos lanzamos ahora vamos a tener problemas. Y pues lógicamente, además de eso, hay capacitaciones gratuitas en Internet que nos enseñan incluso cómo utilizar así, utilizar a lo mejor la pantalla que en este caso, perdón, el pizarrón, porque muchos docentes dicen, pero yo nunca voy a reemplazar mi pizarrón. Docentes yo conozco que se han comprado un pizarrón, se han puesto atrás y comienzan a filmarse con el pizarrón y comienzan a explicar la clase con el pizarrón. Y dicen, pero utiliza, y hay docentes que se han comprado a lo mejor. Hay dispositivos que cuestan muy económicos y comienzan a dictar sus fórmulas, sus explicaciones y ese tipo de cosas. Yo no he dejado de utilizar el pizarrón. He adquirido una pizarra y he tratado de explicarles a los estudiantes de esa manera. Entonces, esas experiencias creo que les debería servir y lanzarse. O sea, la idea es de que los profesores digan, bueno, así me equivoqué, me lanzo, me lanzo. ¿Y qué es lo que puede pasar? A lo mejor el alumno va a decir, bueno, ve cómo se equivocó el profesor, pero la próxima vez el profesor ya va a conocer, ya va a lanzarse. Entonces, hay muchas maneras de prepararnos para hacer esto. Las falencias que usted ha detectado desde que empezó esta educación virtual. Supongo que también ha de haber tenido algunos inconvenientes, pese a que ya estuvieron un poco avanzados en esto de la virtualidad ustedes. Sí, bueno, en realidad las falencias que nosotros hemos tenido más son tecnológicas, más de infraestructura. Me explico, los colegios, las universidades, muchas de las veces no contaban con todas las herramientas necesarias y pues lo que se trató de hacer es, en cierta forma, capacitar, porque ha sido la única manera de llegar a los docentes, es justamente adaptarles para que ya estén listos en el uso de estas herramientas. Sin embargo, han existido otros que la primera vez que nosotros entramos a la modalidad virtual teníamos los problemas que todo el mundo tenía, que hay estudiantes que en las casas, en las familias, tenían a lo mejor un solo computador y a lo mejor al mismo tiempo la mamá hacía teletrabajo, el hermano necesitaba estudiar y el otro hermano necesitaba hacer la clase. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a lo mejor el uno decía, toma el celular, tú el celular y yo con el computador, y se daban las maneras. Entonces, también hay formas en las que la educación se puede hacer fuera de línea, se les llama, ¿no? En la que, por ejemplo, el docente coge y le dice, esto queda grabado. Y una vez que queda grabado, vas, una vez como ya no pudo asistir a la clase, va, se baja la clase y comienza a ver en fuera de horario la clase y él comienza a practicar acorde a las indicaciones que le ha dado el docente. Entonces, esas cositas de hacer también una educación, de dejar grabada la clase, de hacer una educación fuera de línea, de hacer el aula invertida, de hacer complementaria, también nos ha dado muchos éxitos. Y lógicamente en la actualidad yo veo que a pesar de que todavía, a lo mejor en el sector rural, todavía no logran cubrir las necesidades de tener a lo mejor un dispositivo o tener algún medio que les permita hacer la educación virtual, al menos ya mucha gente, por ejemplo, en el campo yo he visto, me he acercado y aunque usted no lo cree en el campo, a pesar de que no todavía hasta el último rincón del país tienen internet, pero ya la gente ha invertido, o sea, realmente la gente del campo, el sector rural, sí tiene internet. Si usted se va y se acerca, tiene por antenas satelitales, ya están llegando con fibra, y realmente han hecho una inversión
bastante fuerte el sector rural, pero ya tienen el Internet. O sea, los estudiantes a estas alturas, sí hay sectores que no tienen, pero ya comienzan poco a poco a darse cuenta de que, como es un futuro, están invirtiendo en el acceso a Internet. Entonces, esto lo estamos superando poco a poco, todavía existen esos problemas, pero ya creo que poco a poco lo vamos superando. Muy bien, gracias Danilo, muy amable, y esa ha sido una guía para todos los docentes, para todos quienes nos han escuchado a través de esta alianza informativa digital de Tribuna Abierta e Intermedia. Siempre importante contar con especialistas en nuestro espacio, y así lo haremos gracias también a nuestro colaborador en ese sentido, al máster Byron Casar. Gracias a usted, Danilo, un gusto haber compartido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, hasta el día de mañana estaremos con más propuesta informativa, con más especialistas y otros temas. Como siempre, no se olvide de aplicar las medidas de bioseguridad para su bien, para el bien de su familia. Y también respete la movilidad de acuerdo a la placa que le toque el día de hoy. Hasta el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana, que estaremos con nuestro compañero Miguel Ocaña, informándoles nuevas cosas y temas de interés. Hasta mañana.